Central, FM, Equilibrio. Comunicación con mi querido Roberto Trade esta mañana, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Pedro, buenos días a todo el auditorio. Buenos días, ¿qué nos cuentas? Pues mira, hoy tenemos encuesta, Pedro, y fíjate, parece que la vio el presidente la encuesta, porque en los indicadores de percepción de inseguridad y percepción de desarrollo económico se sigue cayendo la encuesta presidencial. El día de hoy amanecimos en 50 y mira, ahí está, voy a arrancar primero con la aprobación presidencial. La aprobación presidencial hoy está en 57.4, es prácticamente su mínimo. Ya llevamos 15 días en 57.5, 57.6, 57.4, lo cual quiere decir, Pedro, que ya se estabilizó, digamos, ya los que tomaron partido a favor o en contra del presidente a partir de todos los acontecimientos de violencia que vivimos, del caso Levarón, de todos los casos que vivimos hace un mes, estos acontecimientos de alto perfil mediático ya tomaron posición. Un 57% desaprueba al presidente, 42% aprueba al presidente. Ahora vámonos a la otra encuesta, la encuesta de las variables internas, las variables que explican la aprobación presidencial. Y básicamente, Pedro, lo que vimos es, paradójicamente, fíjate cómo son las cosas, en materia de seguridad, la percepción de que hay menos seguridad, es decir, la percepción de que hay más inseguridad que el año pasado, se cae 2 puntos de 48 a 46. Sin embargo, un dato que le tiene que preocupar al presidente es la percepción de que hay más corrupción en el país. Para la gente que lo está viendo en televisión, esta es la segunda de las gráficas, esta que empezó en 28%, que creía que había más corrupción y que hoy está en 41%. En solo 3 meses se ha prácticamente multiplicado 1,5 veces, ¿no? De 28 a 41%. Para la gente que nos escucha en la radio, les voy a describir la gráfica. Se ven 2 líneas de tendencia que se van a encontrar en algún punto de la historia. La línea de tendencia de arriba es la línea que dice que hay menos corrupción que en años anteriores. Esta se ha caído de 67 a 53 en 3 meses, y en la última semana se cayó, tuvo una de sus más dramáticas caídas, de 56 puntos a 53 puntos. Quiere decir que ya solo el 53% de los mexicanos piensa que está reduciéndose la corrupción. Las otras 2 variables a las que normalmente les damos seguimiento son la de empleo, que se mantiene igual que la semana pasada, no hay cambios en la percepción de que hay más o menos empleo, y si hay un pequeño cambio en la percepción de si hay más o menos pobreza. La percepción de combate a la pobreza se le cayó al presidente 3 puntos, no hay que tomar, no es para tomar ya decisiones ni para tomar conclusiones, pero sí es un pequeño indicador de lo que está pasando. Ahora bien, el tema de corrupción, Pedro, no es el que está en las primeras planas, no es el que ayer fue el día más violento del año, no fue el día más corrupto del año. ¿Cómo te explicas que la percepción de corrupción se le está cayendo al presidente? Y yo sí quisiera remontarme a una de las conversaciones que hemos tenido aquí mismo y que tiene que ver con lo que significa para los mexicanos la corrupción. La corrupción para los mexicanos, Pedro, no significa solamente meter la mano a la bolsa del erario público para sacar dinero. También entendemos tampoco, ojo, y hay que reconocérselo al presidente, y yo siempre se lo he reconocido, tampoco significa solamente detener el dispendio. Sí, la corrupción no solo es el dispendio de los recursos públicos y no solo es meter a la bolsa para robarte el dinero de los mexicanos. Hay un elemento de la corrupción que está pues, un poco en el ADN de nuestros miedos culturales, Pedro, que es el exceso del ejercicio de la autoridad, la prepotencia en el ejercicio de la autoridad. Y si algo pudiera explicar esta caída que viene teniendo el presidente en materia de corrupción es eso, porque ya no ha habido
escándalos mediáticos alrededor de corrupción, digamos. Hoy el tema que nos preocupa en las primeras planas, hoy el tema del que está hablando la opinión pública, del que están opinando los columnistas, es principalmente, que incluso, déjame decirlo, el propio presidente ya aceptó que es su talón de Aquiles, es la economía y la inseguridad. Y entonces, ¿por qué la corrupción es de los ejes que estamos midiendo el que más se le está cayendo al presidente? Mi intuición, Pedro, y es algo que hay que investigar más a fondo y preguntarle al auditorio, pero mi intuición es que tiene que ver con el estilo de gobierno del presidente. Si bien a principio de la administración este estilo autoritario, arrojado, un poco, digamos, goliático, como lo hemos descrito aquí, ¿no? En la narrativa de David y Goliat, de este guerrero que viene, se impone y tal, de pronto era atractivo, ¿no? Cuando necesitamos poner orden, cuando había demasiada corrupción y tal. Después de un año, Pedro, este estilo autoritario le va a empezar ya le está pasando factura al presidente y le va a empezar a cobrar, le va a empezar a cobrar puntos en su aprobación general. De aquí, esto es muy diferente a que el presidente se está cayendo y tal. Esto tampoco hay que exagerar, tiene 57% de aprobación. Si mal no recuerdo, ningún presidente termina en democracia, ¿no? Ningún presidente ni Zedillo, ni Salinas, yo creo que ningún presidente que yo recuerde termina su primer año en el 57% de aprobación. Entonces, Pedro, sí está ahí el tema de qué significa corrupción para los mexicanos. Yo creo que el presidente mandó el mensaje el domingo y ha estado mandando mensajes estos días de que tiene que reflexionar sobre su estrategia de combate a la delincuencia organizada, y además pues ayer, el día más violento del año, le da la razón a esta tesis, y también acepta ya que tiene un problema con el manejo de la economía, y eso es importante, por lo menos que ya lo acepte el presidente, ¿no? Aquí habíamos venido diciendo que está en campaña permanente por buscar confianza. El domingo en su discurso aceptó que tiene un problema económico el país, que ese es uno de sus talones de Aquiles. Aceptó ya que el otro talón de Aquiles es la inseguridad. A mí me parece que tiene un tercer tema que aceptar, que es el tema del estilo de gobierno. Si acepta estas tres cosas, yo creo que podemos tener un año o dos pues mucho más suave, mucho menos polarizado y mucho más productivo que el año 1 que tuvimos. Muy bien, realmente una extraordinaria disertación sobre lo que hoy estamos viviendo, y como siempre, querido Roberto, te mando un abrazo, esperando que el 2019 sea un año más asertivo. Que así sea, Pedro. Gracias, pues un abrazo hasta Portland. Gracias, aquí está frío, nomás. Saluda a todos los paisanos, diles a todos nuestros paisanos que a todos los paisanos que tengan, y este es un mensaje para todos los paisanos que tengan la nacionalidad, que se inscriban para votar en las próximas elecciones en los Estados Unidos, porque ellos pueden hacer la diferencia entre que continúe Trump o que llegue alguien diferente, por lo menos, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias, querido Roberto. Gracias, Pedro, un abrazo.